11:05 de la mañana en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, también nos ven en Montevideo, Canal 21 de Montecable, y le damos la bienvenida a la escribana María Florencia Puricelli, consultora de inversiones, que, bueno, vamos a hablar sobre estos temas. Bienvenida a la mañana del 11. ¿Qué tal, Marcelo? Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, tú te formaste en Estados Unidos respecto a esto. Yo me formé respecto a las inversiones internacionales, sí, en Estados Unidos, pero soy escribana pública egresada de la UDELAR en Uruguay. Luego me fui a Estados Unidos a entender un poquito lo que eran las inversiones o los grupos de inversores y las colocaciones de dinero en determinados regímenes legales. Uno de ellos, bueno, mi ciudad natal, digamos. Claro, ni que hablar, porque, por ejemplo, impacto de las inversiones internacionales en el desarrollo de la construcción. Y me parece que Punta del Este es un ejemplo clave de esto por la gran cantidad de inversión extranjera que recibe y el desarrollo que ha tenido este balneario en base a las inversiones. Sin lugar a dudas, yo creo que Punta del Este es uno de los lugares más claves como ejemplo, incluso hasta como ejemplo académico. Porque Punta del Este se le dice muchas veces que es como Mónaco o el Saint-Tropez de Sudamérica, y creo que hay dos conceptos que se tienen que visualizar siempre a la hora de hablar de inversiones internacionales dentro de Punta del Este. Una cosa es la inversión y otra cosa es el usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Punta del Este hace más de 20 años, pero sobre todo de 12 años en adelante? Es que se ha venido transformando, y siempre se dice que Punta del Este está en un proceso de transformación según el target de inversor que tengamos. O sea, la persona para elegir invertir dinero, una cantidad de dinero que puede tener ociosa o que puede tenerla de ahorro o necesite generar rentabilidad, siempre tiene que estudiar el mercado donde invertirlo. Entonces, si estudian Punta del Este, ¿por qué lo estudian? Bueno, lo estudian porque dicen, es un lugar que tiene seguridad jurídica, es un lugar que tiene una economía estable, ¿sí? Que básicamente a lo largo del tiempo eso se ha mantenido, y además también es una ciudad que es una ciudad veraniega, que se tomaba como veraniega, pero hace un tiempo se ha venido cambiando eso y se está llevando a Punta del Este a ser más una ciudad con un turismo alternativo durante todo el año y a generar otras alternativas o otras fuentes de trabajo durante el año, como hace 20 años solamente se trabajaba de la temporada y la gente vivía de eso, hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque la coyuntura internacional y los cambios que han habido, no solamente en Argentina o Brasil, que es lo típico que dicen, ahí solamente tenemos inversores argentinos y brasileros en Punta del Este. No es así. Y no es así porque la coyuntura internacional y la coyuntura mercosuriana ha cambiado tanto que la gente, los inversores, los grupos que contienen determinados capitales, buscan lugares con seguridad jurídica para poder invertir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de targets para poder invertir? Porque cuando nosotros tenemos inversores, esos inversores van cambiando a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo los estilos van cambiando y los estilos de construcciones van cambiando. Hace unos 20 años y más, Punta del Este era europeo, súper europeizado. Hoy estamos viendo que Punta del Este se está concentrando en un desarrollo de inversión de un estilo de PH, o sea, de construcciones de edificios, donde tenemos una parte que sigue siendo muy europeizada y una parte que sigue siendo como un nuevo estilo, como un Brickell o Downtown Miami, o con unos edificios nuevos con vidrios. ¿Por qué? Porque el costo de construcción es más bajo, el precio del metro cuadrado es más bajo, genera mayor rentabilidad y una inversión segura. Si yo no lo vendo ahora, lo vendo en 4 años, pero mi retorno de la inversión va a ser bueno. ¿Qué es lo que pasa también con eso? Hoy en día generalmente los datos oficiales dicen X porcentaje de los inversores son argentinos. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones del vecino país, generalmente se ha dado que hay mucho residente argentino. Entonces, por eso tenemos que diferenciar entre el inversionista y el usuario. Hay mucho usuario argentino que ha poblado Punta del Este y que ha hecho de Punta del Este una ciudad que no sea solamente veraniega y que genere un turismo alternativo hacia, por ejemplo, todo lo que vendrían a ser las chacras, el ecoturismo, todo lo que son ahora los viñedos y propuestas gastronómicas, cafeterías y demás en invierno que antes no. Más de 15.000 residencias en los últimos 2 años.
pero eso no significa que sean inversionistas, sino ¿Solo en Punta significa del que Este son usuarios. o en Uruguay en general? Solo en Punta del Este. Entonces, es un número, es una tasa muy alta y se le ha dado una apertura muy grande a que vengan personas a residir a Punta del Este, y eso le ha llevado a transformar Punta del Este a no ser solamente una ciudad de veraneo, sino a generar que Punta del Este sea una ciudad donde hoy en día podamos decir, bueno, tendríamos que transformarnos para generar puestos de trabajo todo el año y dejar la historia de en Punta del Este solamente se vive de la temporada. ¿Por qué? Porque las temporadas cada vez son más cortas, porque la gente cada vez, siendo usuarios o inversionistas, tienen más lugares para invertir o para veranear o para irse. Entonces hay que ofrecerle determinados tipos de servicios para que se puedan quedar. Ahora está la prueba de la construcción del World Trade Center, que bueno, va a generar determinados empleos, pero eso también generó que se tuviera que hacer determinadas exoneraciones para hacer, digamos, hacerlo rentable y hacerlo atractivo. Entonces ahí tenemos como algunas pequeñas cositas legales también para ver, las exoneraciones de impositivas para las personas que prestan servicios al exterior. Entonces así el World Trade Center se puede poblar, digamos, se puede rentabilizar. También el tema de, bueno, las estructuras de los planos nuevos o las aprobaciones de los planos de edificios que muchos años se peleó en Punta del Este, los puntaesteños peleamos mucho por el tema de las alturas, de las vistas, de respetar la naturaleza, y hay un gran movimiento en el que dicen, genial, nosotros necesitamos recibir inversores, necesitamos que estos grupos vengan, pero también queremos respetar la esencia de Punta del Este. Punta del Este tiene una esencia, y a mí lo que me gusta muchas veces decir es, ponemos en plano Montevideo y Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Punta del Este y qué es lo que va a pasar a lo largo del tiempo? Punta del Este y Buenos Aires en su momento, hace muchos años, fueron muy europeos. Las construcciones eran súper europeas. Y después, con toda la transformación, la tecnología, todo lo que va cambiando, los tipos de construcción, se tuvo que modernizar. Entonces se amalgamó la ciudad, digamos, con partes europeas y con partes súper modernas. El problema de Punta del Este es que esa planificación se debería dar un poquito más elocuentemente organizada con los inversores. ¿Por qué? Porque el inversor quiere algo, pero en realidad tenemos que respetar la esencia de la ciudad, tenemos que respetar a sus pobladores, a los usuarios también, que son los que van a utilizar lo que el inversor compra para que le genere rentabilidad, y sobre todo respetar la esencia de un balneario que ha sido toda la vida uno de los más destacados, si no es el más destacado de Sudamérica. Era la elite. Hoy en día está en ese proceso de transformación que tenés targets de un Cipriani y tenés targets de otros edificios un poquito quizá de menor valor. Y hay algo muy interesante, es que hay un porcentaje muy grande de inversores que son uruguayos, que esto no pasaba hacía mucho tiempo. El uruguayo hoy en día está invirtiendo en Punta del Este porque entiende que es una oportunidad que genera rentabilidad a lo largo del tiempo, entonces piensa a largo plazo. Y eso es algo que se está dando ahora. Entonces, por eso siempre se decía, no, solamente los argentinos invierten, no. Todo lo que es la parte de la barra Manantiales en adelante, Ruta 104, todas las chacras, chilenos, europeos y estadounidenses están viniendo muchísimos. Están viendo un atractivo para todo el año. Después, todo lo que es la parte argentina siempre van a ser todo lo que es La Punta, Brava y Mansa. Y los uruguayos últimamente lo están invirtiendo en su propio país, que es espectacular, y están dejando el dinero rentabilizándolo dentro de nuestra ciudad, que también es un dato súper interesante. 6.000 millones, aproximadamente 6.000 millones se estaban invirtiendo en los últimos 3 años solamente en la industria de la construcción. Entonces,
da para pensar un poquito sobre las cosas que tendríamos que cambiar o que reorganizar respecto a los inversores. Ahora, vos mencionabas recién lo que significa, por ejemplo, la normativa de la construcción, que aquí en Maldonado ha sido siempre un dolor de cabeza a nivel de la Junta Departamental, de las exigencias de un inversor, en aras de la generación de puestos de trabajo que puede traer tal inversión. Bueno, vamos a ser contemplativos con el inversor, démosle este beneficio que nos está pidiendo, ya sea tributario o sea edilicio. Otra vez, en aras de que nos va a generar durante 2 años puestos de trabajo y después va a generar el aporte de los tributos y también va a tener el garagista, la mucama, el limpiador, el jardinero, el sanitario. Todo ese speech que ya lo conocemos desde hace años y años y años. Ahora, esto genera una desnaturalización de lo que es la normativa. Exactamente. Porque estamos, bueno, votamos una excepción en esta esquina y después, bueno, vamos a votar una excepción en aquel otro inversor y bueno, después, en realidad, lo que debería ser una excepción se termina transformando en una regla. Se termina transformando en una regla y esa flexibilidad, porque generalmente les gusta decir el término de, bueno, seamos flexibles con, no voy a decir la excusa, porque no es una excusa generar puestos de trabajo, es algo muy importante, exactamente, es una razón real, pero se debería de reestructurar. Mi opinión como profesional es, esa flexibilidad termina siendo la regla y la ley no termina siendo la regla, sino termina siendo la excepción. Esas aprobaciones generan conflictos, porque si yo soy un inversor y te digo, no, pero quiero construir este edificio y dame una aprobación para hacer 20 pisos más, te tapo toda una línea de casas de X monto en primera línea o segunda línea y viene el otro inversor y te dice, ah, pero si se lo diste a él, ¿por qué no me lo das a mí? Entonces esas excepciones que se hacen terminan siendo regla general y generan muchísimos conflictos. Y si en Punta del Este, digamos, también Uruguay, no regulamos y no reestructuramos la normativa de lo que es, muchas veces pasa, porque ha pasado, que se generan estas inversiones, se dice lo vamos a hacer porque generan puestos de trabajo, después hay algún tipo de permiso que se tranca porque esa excepción no se puede dar por algún tipo de razón legal que justifica mucho más, digamos, sea una ley, una normativa X, se tranca y ese puesto de trabajo se quedó en la nada. Entonces, hubo mucho tiempo, muchos problemas de decir, sí, te damos esto porque esto va a generar, y después la gente queda con la expectativa. ¿Por qué? Porque no está bien regulado. Entonces, al no estar bien regulado y al no generar una reestructuración dentro de lo que es ese sistema, vamos a seguir peleándonos siempre con que viene este fondo de inversión y quiere esto y viene el otro y yo te lo doy porque te prometo puestos de trabajo y de alguna manera también estoy jugando con la población y con la gente que necesita tener puestos de trabajo durante todo el año, porque como te digo, las temporadas cada vez son más cortas. Entonces, si nosotros no reestructuramos y hacemos un proyecto que realmente diga cuáles son las reglas eficaces, eficientes, porque no son todas iguales, en tal lugar te aprueban un plano y después en el otro, y vos decís, pero si en realidad la normativa dice una cosa. Entonces todo se aprueba por excepción. En algún momento se habló en Maldonado de modificar directamente la ordenanza de la construcción, ¿no? Como, Sí. bueno, vamos a hacer una revisión, un estudio de toda la normativa vigente, vamos a establecer cuáles son las necesidades que tiene el departamento, cuáles son los proyectos de inversión, que más allá de los que se acaban de terminar, hay un montón que se están ejecutando y hay un montón que están esperando aprobaciones por alguna u otra situación, o sea que es una cuestión que es muy dinámica y en movimiento. Bueno, a ver, vamos a analizar modificar la ordenanza, pero modificarla de tal manera que después no haya excepciones. Exactamente. Pero es imposible, porque si analizamos contemplar el medio ambiente, contemplar la fisonomía de Punta del Este, que siga siendo un balneario con un toque de exclusividad, pero que también tenga posibilidades para otros, o sea, toda esa cantidad de variables, bueno, armar una ordenanza que contemple todo eso es muy difícil. Y después va a venir uno y te va a decir, pero a mí me gustaría construir algo que no estaba pensado en lo que tanto craneamos, y ahí qué hacemos, vamos otra vez por una excepción. Entonces, claro, como que es un círculo pernicioso. Es un círculo vicioso que nunca va a terminar porque Punta del Este tiene tantas virtudes que hace que muchas veces vengan inversores y se les ocurran cosas que a nosotros nunca se nos hubiesen ocurrido. Entonces las tenés que regular de alguna manera. Entonces, modificar enteramente no se puede modificar, pero sí podría generarse un tipo de planificación estratégica de acuerdo a las necesidades de la ciudad, que hoy en día no están muy bien, no se exponen muy bien en lo que es la legislación y la normativa. ¿Por qué? Porque
qué sé yo, de repente está bien, genial, te pongo un ejemplo, determinadas oficinas corporativas en el medio de Gorlero. Bueno, perfecto, estamos armando eso, pero después aprueban una zona franca en un lugar completamente remoto que no había, no existía la posibilidad de aprobarlo y lo aprueban también por una flexibilidad, como le dicen, y eso perjudica a los vecinos de la zona, en las áreas, en los suelos. Hace, ¿cuánto? 3 días la marea subió un montón. Entonces, si bien no se puede prever lo que es, como dicen, Uruguay natural, la naturaleza y demás, nosotros tenemos que entender y ser muy conscientes que el desarrollo inmobiliario y el desarrollo de construcción, que hoy en día es un boom y hay un montón de edificios en pozo, o sea, de propuestas en pozo, de muchos targets y con un nivel económico muy alto hasta medio, para que las personas puedan acceder a vivir la calidad de vida de Punta del Este, también eso genera una repercusión dentro del medio ambiente, que por lo menos debería de haber una planificación estratégica dentro de la ciudad para decir cuáles son nuestros límites. Si quiere venir Elon Musk y decir, quiero poner una, no sé, una nave de esto y lo otro, bueno, genial, lo podemos contemplar, pero lo podemos contemplar dentro de determinadas reglas que no perjudiquen a los ciudadanos y a los usuarios, porque si no vamos a estar siempre en el círculo vicioso de que siempre va a haber excepciones. Muchas veces billetera mata galán, ¿no? Es decir, Eso es un clásico en Punta del Este. Un inversor que, bueno, promete villas y castillas o que va a hacer una inversión realmente que va a marcar el famoso un antes y un después de Punta del Este, y capaz que ahí somos más flexibles y bueno, y nos convence, ¿no? Porque vemos esa inversión, todo lo que va a significar para el departamento, para la gente, los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces capaz que nos tentamos. Pero hay un aspecto que me parece que no podemos soslayar en un lugar como Punta del Este y en otras partes del mundo que incluso es peor, que es el blanqueo de capitales. Sin lugar a dudas. Aquí muchas veces se ha hablado de que vemos torres y torres y torres de 30, 40, 50 millones de dólares que las construyen en tiempos prudenciales, algunos más rápidos, otros no tanto, y que después quedan cerradas la mayor parte del año. Es decir, pero ¿cuál es el negocio? Bueno, y eso justamente, legalmente hablando, te lo podría decir cómo se explica de la manera legal, es esta. Una cosa son los inversores, te dicen, y otra cosa son los usuarios. Por eso es la diferenciación. El inversor pone X cantidad, invierte X cantidad de dinero, construye 10 unidades. ¿Por qué? Porque le es seguro invertir su dinero o dejar su dinero o blanquear su dinero dentro de determinado lugar, como sea Punta del Este, pero la cantidad de usuarios que hay en la ciudad no rinde para la cantidad de departamentos que ese inversor tiene. Entonces tiene que esperar muchísimo tiempo para después poder venderlo o alquilarlo o rentarlo, sea en temporada o durante todo el año. Entonces vos ves todas las torres cerradas de inversores que dicen, ok, yo voy a depositar este dinero en Punta del Este porque tengo un régimen legal seguro, porque las leyes de bancarización e inclusión financiera son correctas. La inversión en ladrillo siempre es rentable. Siempre es rentable, no va a pasar nada, eso va a estar ahí. Si bien, como muchos dicen, no se come ladrillo, pero sí tenés un bien, entonces básicamente es un capital que vos tenés ahí. Pero la falta de usuarios es una preocupación, porque si bien Punta del Este decían, bueno, se está convirtiendo en una ciudad universitaria y qué sé yo, le falta muchísimo a Punta del Este para poder ser una ciudad que esté todo el año generando. ¿Una preocupación para quién? Y es una preocupación muchas veces también para el inversor, que el inversor invierte y hay muchos de ellos, los que invierten en una gama menor, quieren generar un retorno de la inversión rápida. Ni que hablar, pero digo, eso el inversor que viene realmente con una cabeza de invertir para obtener una rentabilidad, sí, que evidentemente exactamente. Todos invierten para obtener una rentabilidad, eso es absolutamente lógico y también es legal, pero estamos hablando del tema del blanqueo. Yo quiero blanquear 50 millones de dólares, construyo un edificio, invierto 20, 30, bueno, ya blanqueé, después queda cerrado, no se vende. No se venderá hoy, se venderá mañana. Y si no, los pondré en alquiler. Y si no, pero tengo ahí blanqueada
una plata que es segura, que está en un país seguro, en un país precioso, en un balneario divino, el mejor de Sudamérica. Es decir que estoy blanqueando esa plata proveniente, vaya a saber de dónde, Sí. en un edificio que, bueno, después permanecerá cerrado. La verdad no me calienta porque yo sé que tengo ese edificio que es mío, que está legalmente construido con plata negra. Pero el blanqueo de capitales en Punta del Este, y ahora que lo estás hablando así, que me encanta como lo estás diciendo, es algo que se naturalizó desde hace muchísimo tiempo. Punta del Este es el lugar de blanqueo de capitales, es el lugar por excelencia de blanqueo de capitales. O sea, nos embanderamos muchísimo los uruguayos y los puntaesteños con la ley de inclusión financiera y de bancos y de bancarización y demás, pero aceptamos 50, 100 millones de dólares que, como vos decís, no sabemos de dónde provienen mientras estén bancarizados, o los bancarizamos, blanqueamos ese capital y construimos porque nos conviene, y muchas veces ni siquiera generan puestos de trabajo, le generan un beneficio al inversor. Y eso está vacío. Entonces, Punta del Este, como le decían muchas veces, es la Suiza de América. Pero no es la Suiza de América por el paisaje hermoso que tiene. Es la Suiza de América porque Suiza también tiene un régimen legal muy parecido para generar blanqueo de capitales. Entonces, Uruguay siempre fue la Suiza de América de guante blanco para generar todo lo que sería este tipo de construcciones donde uno puede tener su dinero seguro, la procedencia mientras esté bancarizada ya básicamente no se debería de preguntar, por eso se llama blanqueo, y lo tienen perfecto, pero están vacíos. Por eso te digo, ¿cuántos puestos de trabajo pueden generar? 3, 4, 5, tenés torres llenas de departamentos apagados. Y eso está lleno en Punta del Este. Entonces ese también es una preocupación. Que Punta del Este amalgame realmente los habitantes que está teniendo y que se pueda transformar en una ciudad de vida de todo el año, porque si no, al no tener usuarios, los puestos de trabajo muchas veces no son los que realmente deberían de ser para la cantidad de edificios que tenemos en Punta del Este. Sin duda, una torre de 32 pisos o una torre de 28 pisos que tenga, no sé, 60, 70 apartamentos. Bueno, evidentemente si están funcionando, tienen una demanda muy diferente, así es un apartamento que se alquilan algunos en temporada o algún momento del verano los propietarios vienen, que puede pasar, este verano y todos los veranos ha venido mucho propietario, porque uno también piensa, bueno, gente que se compra un apartamento de $500.000, de $1 millón, de $2 millones, ¿cómo no lo va a venir a disfrutar en un lugar espectacular como este? Y uno ve que son propietarios los que también, no sé, tienen su dinero, lo invierten en Punta del Este, bienvenido sea, se compran un apartamento y de repente vienen 15 días, 20 días, un mes y después el resto del año está cerrado. Exactamente, y por eso te digo que eso por lo menos para los citadinos nos preocupa eso, nos preocupa el hecho de que muchas veces, como decís, la zanahoria delante ok, voy a hacer una inversión mega gigante y vamos a invertir y se va a generar X puestos de trabajo, y después en la realidad eso está vacío y tenés un conserje, un portero y un chico que hace el mantenimiento, donde deberías tener por lo menos 50 o 60 personas que estén trabajando todo el año y 120 en temporada. Igual por la vía impositiva, el gobierno departamental recauda muy buen dinero por contribución Sí, inmobiliaria, claro que sí. a nivel nacional por impuesto de primaria, etcétera, 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 que bueno, también el inversor que viene deposita un montón de dinero para construir la torre, después se vende o no, se alquila o no, pero todas esas unidades pagan tributos que... Exactamente, y legalmente está todo justificado porque se pagan todos los tributos de la Sin manera duda. que corresponde. Sí, sí, Sí. No, y tampoco es que digamos, bueno, acá hay un edificio que está todo ilegal, no, acá No. está todo bien hecho, digamos, porque Todo está todo avalado por perfecto. escribanos, al amparo de la Ley de Protección de Inversiones, de lo que significan las normativas de construcción, es decir, que no es así nomás de que vengo y entierro plata, no es así nomás, no. pero es sugestivo el hecho de que, bueno, tanta torre en Punta del Este, decimos, pero tanto apartamento. Exacto, es la una oferta realidad que tiene Punta del Este en camas, en propiedades privadas, es monstruosamente superior a los picos de turistas que hemos recibido. Sí, claro. María Florencia, un gusto recibirte en Un la mañana placer, del 11. muchísimas gracias por Gracias, invitarme. Gracias, un gusto. Señoras y señores, tenemos que ir con nuestro móvil. Nos están convocando Laura Fernández y Marcelo Biurrum, 11:30 de la mañana. Adelante.
Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta la azotea de Aedo porque estábamos a minutitos nada más de comenzar el lanzamiento de lo que será el próximo Festival Internacional de Cine. Y estamos ya con el director general de Cultura, Jorge Céspedes, a quien le damos los buenos días y le agradecemos estos minutitos para charlar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por estar acá. Aprovechamos la oportunidad para saludar a quienes están en piso y que nos están viendo y decirle que tenemos todo pronto desde la Dirección de Cultura a los efectos de poder iniciar una nueva edición, la número 26 del Festival de Cine de Punta del Este, que es el festival más importante del país y el que nos permite siempre mantener viva la esperanza de encontrarnos con el buen cine, la buena producción audiovisual y la posibilidad de ofrecer con estéticas muy variadas el cine que llega a nuestra pantalla con total entrada libre y gratuita para que nuestros vecinos y nuestros visitantes puedan de alguna forma disfrutar de la magia de la producción audiovisual, ¿verdad? ¿Cuándo va a estar comenzando y podemos adelantar algo de lo que es la programación? Sí, estamos iniciando la actividad de apertura, una película brasilera, Pérola, de Murilo Benicio. Esa película se exhibe el 23 de febrero a partir de las 20 horas. Siempre la película de apertura y la de clausura es con retiro de invitación previa, ¿verdad? Y estamos clausurando el día 28 de febrero con una película española, Kepler Sexto B, de Alejandro Suárez, una película que viene con muchos premios, los premios Ver Larga en España, que arrasó con todos los premios. Y tenemos en el medio la posibilidad de ver en distintas salas casi 40 producciones audiovisuales vamos a decir, de ficción, y sumado a las documentales, estamos arriba de las 50 películas. Eso nos permite no solo reforzar la idea de que la producción audiovisual llega siempre en carácter de estreno, para ser disfrutada por nuestros vecinos y para tener una estética variada de la producción que hay en el mundo, muchas de las cuales no llega a las salas comerciales y por lo tanto los vecinos van a tener en el festival la oportunidad de verlas en forma prácticamente exclusiva. Y todas esas películas vienen en carácter de estreno, es decir, que no han llegado a nuestro mercado y por lo tanto es una buena oportunidad para regocijarse y disfrutar del buen cine. ¿Cuántos espacios físicos se van a estar utilizando en esta edición? Bueno, nosotros tenemos en pantalla la posibilidad de ofrecer no solo películas en Cine Cantegril, en Casa de la Cultura, tenemos una sala contratada en el centro de Punta del Este, la sala Nex, en la calle 27 y Gorlero, y tenemos también la posibilidad de disfrutar cine bajo las estrellas con películas que se van a estrenar en el Teatro de Verano Margarita Xirgu. Quiere decir que hay variedad de locaciones y de espacios, además de películas, para llegar a todos los públicos. ¿Cómo se adquieren las entradas? Bueno, en ningún momento cobramos entradas. Pero digo, en las reservas. Todos entradas libres y gratuitas, van por la sala y simplemente entran. Lo que tenemos sí que advertir que en la sala contratada, el Cine Nex 27 y Gorlero, ahí sí deben de levantarse la invitación previa, porque es una sala para 120 personas y tenemos que evitar que exista el conflicto que se puede generar cuando van más personas de la capacidad de aforo que tiene la sala. Entonces, sí, en esa sala, reitero, Cine Nex, Gorlero y 27, hay que levantar la invitación previamente. Céspedes, ¿qué es lo que hace único a este festival internacional con respecto a otros festivales de cine? Bueno, varias cosas. En primer lugar, que la entrada siempre es libre y gratuita, que esta es una inversión que realiza el gobierno de Maldonado en cultura y que llega con un objetivo prioritario, que es ampliar el horizonte de la estética audiovisual que se genera en el mundo, que si no fuera por los festivales, esas películas generalmente no llegarían. En segundo lugar, que nosotros formamos parte de una cadena de festivales, como siendo el festival más antiguo, como lo es el de Punta del Este a nivel país, una cadena de festivales latinoamericanos en los cuales siempre el festival, el que da inicio a esa temporada anual de festivales es un balneario, con este caso es Punta del Este, y el festival que da cierre a esa cadena es otro balneario que es Mar del Plata en noviembre. Por lo tanto, entre febrero y noviembre, todos los festivales que estamos hermanados, lo que hacemos es cumplir con estos objetivos. Entradas, en el caso nuestro, totalmente libre y gratuita, en otros festivales entradas subsidiadas, pero para facilitar la producción audiovisual circule y llegue a su público. En el mundo se produce muchísimo, pero lo que llega a tener pantalla comercial es una parte muy, pero muy pequeña de toda la producción. De hecho, por ejemplo, nosotros asociamos que la mayor cantidad de producción a nivel mundial se genera en Estados Unidos y eso es un error. Se genera en la India.
Sin embargo, nosotros tenemos muy pocas posibilidades de ver películas de ese origen. Lo mismo pasa con África. Nigeria es el principal país en África generando producción audiovisual. Prácticamente no llega a lo que son nuestras pantallas. Es decir, que los festivales cumplen un poco con ese rol protagónico de facilitar la circulación y ampliar las estéticas para que el espectador justamente pueda tener una visión más amplia de lo que se produce a nivel mundial. Quiere decir que los objetivos de los festivales son muchos. Y lo que la gente ve a veces al tomar contacto con una película específica es una pequeña punta del iceberg, porque la organización de los festivales llevan muchísimos meses. Nuestra coordinadora y programadora, que es Daniela Cardelo, empieza a trabajar en esto en el mes de mayo para que el festival pueda llegar en tiempo y forma en febrero con la mejor calidad posible. Muchísimas gracias. A ustedes. Marce, bueno, nosotros nos vamos a quedar un ratito más por aquí en la azotea de EO, seguramente llevaremos más novedades en un ratito. Vuelvo contigo y nos reencontramos. Perfecto, muchas gracias Laura, gracias a Marcelo también por el trabajo del móvil, vamos a volver con ellos más adelante. Ahora hacemos una pausa, 11:36, ya venimos.